Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Evangelio se puede leer de muchas maneras y ciertamente encontramos allí una serie de acontecimientos que todos en conjunto nos llevan a una conclusión única y de fe, que Jesús es el Señor, que es verdaderamente el Cristo, el que había de venir. Pero junto con esta verdad tan central, el mismo Evangelio nos ofrece pautas, elementos, algunas como pistas de lo que es la vida cristiana, el seguimiento de Cristo. Y desde luego que los padres de la Iglesia, los doctores místicos de todos los tiempos, han querido mirar en los episodios del Evangelio no solo el hecho físico que se narra allí, sino también las enseñanzas espirituales o místicas que de allí se deducen. Y así nos vamos encontrando distintas escenas que nos dan pie para meditar también sobre el itinerario de la vida cristiana. Y esto vale no solo para el Evangelio, sino para la Escritura Sagrada en general. Y así, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando medita o evoca la circuncisión, de la que también se habla ahora en la lectura del Génesis que venimos escuchando estos días en la misa, hace alusión a ella para indicar que era el signo de la alianza, del pacto, de una relación con Dios. Porque en efecto, el primer paso en la vida cristiana, así como en la vida del judío, era este sello. Lo que era la circuncisión para el Antiguo Testamento lo es el bautismo para el Nuevo Testamento. Un sello, una marca, un distintivo de la relación propia, singular de Dios con este pueblo. Y así como por la circuncisión se adquirían los derechos de pertenencia, de ciudadanía de Israel, así también el bautizado adquiere esa pertenencia a la Iglesia. Claro que San Pablo tendrá que insistir que a diferencia del judaísmo, en el cristianismo ya no hay varón y mujer, esclavo o libre, gentil o judío, porque el bautismo se ha abierto para todo aquel que tiene fe y se incorpora a la comunidad de los creyentes, a los discípulos de Cristo, a la Iglesia. En el conjunto de la vida cristiana, sin lugar a dudas, hay siempre un punto de partida, un contacto inicial con Cristo, y que muchas veces es llamado purificación. El inicio de la vida cristiana es una purificación, una limpieza. Y así en la escena de la curación de los leprosos o del leproso, que aparecen varios en los evangelios y también en el evangelio que hoy se proclama en la misa, se ve allí el punto de partida de una nueva vida. La limpieza no ya tanto del cuerpo cuanto del alma.
Suelen darse de ordinario en la vida cristiana dos conversiones. Y la primera es esta, la purificación. De manera similar a cuando nuestro Señor llamó a los apóstoles y San Pedro, ¿no?, tiene un primer momento de conversión y le dice al Señor: aléjate de mí, que soy un pecador. La renuncia al pecado, el abandono del modo carnal de pensar, la decisión firme de evitar toda falta grave, es como despellejarse. El poeta Paul Claudel, quien tuvo una conversión, una primera conversión, esta primera conversión purificadora, después de haber llevado una vida de ateo, indiferente, alejado de Dios, al entrar un día, más por curiosidad que por otra cosa, a la Catedral de Notre Dame, tiene un encuentro interior, místico con Dios, con Cristo, y narra su conversión y cuenta que es como si Dios lo hubiera volteado, como si fuera un calcetín al que se le voltea de adentro hacia afuera. Y así es también una especie de despellejamiento el que el hombre vive cuando se acerca por primera vez a Dios. Somos purificados y es un momento decisivo. De manera sacramental, uno tiene esta conversión por el bautismo, pero luego debe convertirse esa situación objetiva, esa situación sacramental, en una decisión personal, interior, consciente. De allí que tantos santos y maestros de la vida espiritual como San Antonio María Claret, por ejemplo, ¿no?, recomendaban renovar las promesas del bautismo una vez al año, en el aniversario del propio bautismo o al comenzar en enero el año. En todo caso, en todo esto se destaca la iniciativa de Cristo. Es decir, que esta primera conversión comienza por el poder de Dios, porque Cristo actúa en nosotros y lo hace muchas veces con acontecimientos exteriores que nos desgajan, que nos golpean. Es cierto lo que decía San Juan Damasceno, que Dios, a través de los acontecimientos externos, los acontecimientos de la vida que nos afligen, persigue nuestra conversión. Y son muchas las almas, y muchos incluso algunos santos, que se han convertido, que han comenzado su vida de santidad por un revés económico, social o incluso de salud, que les hace experimentar este cambio, esta purificación, como si hubieran estado leprosos y ahora están limpios. La causa por la cual muchas veces no llegamos, o dicen, ¿no?, los maestros de la vida espiritual, como dice Santo Tomás de Aquino, que la causa por la cual quizá no se llega a la perfección en la vida cristiana es porque después de esta primera purificación no se continúa adelante. Pero es precisa esta primera conversión, esta primera purificación. En el libro del Génesis se nos cuenta cómo nuestros primeros padres, después de pecar, se cubrieron con hojas de higuera, y que son rasposas, y que cuando el Señor los hubo echado del paraíso, luego enseguida tuvo compasión de ellos y despojándolos de las hojas de higuera, los revistió con pieles. Y el comentario habitual es este de la
misericordia de Dios y de la compasión que cubre nuestra desnudez con una especie de piel nueva. Pues así el hombre que está como ensuciado, con una piel vieja, manchada, una piel leprosa, es en la primera conversión recubierto con una piel nueva. Siempre podemos releer los episodios del Evangelio y del Antiguo Testamento con una mirada como mística, ¿no? Con una enseñanza anagógica, es decir, con una catequesis que nos va llevando de abajo hacia arriba. Eso significa anagogué, llevar de abajo hacia arriba. Y así le sacamos fruto, le sacamos pues provecho a nuestras lecturas. No porque directamente los pasajes del Evangelio estén hablando en esta clave, pero ciertamente han servido las grandes catequesis siempre por los santos, los padres de la Iglesia, todos estos detalles pequeños para ilustrar lo que es nuestra vida cristiana y el seguimiento de Jesús. Quiso el Señor dejar un sello, una marca, cuando hizo el pacto con Abraham, y lo hizo en la carne, la circuncisión. Y luego se cumplieron las palabras del profeta, que el apóstol Pablo recogerá, que ya no sería en la carne, sino en el corazón, donde se dejaría esa marca. Y eso es lo que sucede en el bautismo. Hemos sido consagrados, hemos sido sellados con el sello del Espíritu para llevar una vida nueva. Pidámosle a nuestro Señor, al terminar este rato de meditación, que esa marca interior sea para nosotros un estímulo a fin de llevar una vida digna de los hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.